Vaya primera hora de la mañana, en tan solo una hora, son las 10 cuando estoy grabando este vídeo, ha sucedido un poquito de todo. La UCO registra la sede del PSOE en la calle Ferraz y esto incendia literalmente a la sesión de control al gobierno en el Congreso en ausencia de Pedro Sánchez, porque imagínate la situación, Pedro Sánchez yendo a visitar el Papa y la Guardia Civil registrando la sede de su partido político. No me dirás que la cosa no es esperpéntica si además lo asociamos al hecho de que Zapatero también es invitado, ha sido invitado a recibir al Papa en el Congreso. Es decir, que podríamos ver el día 8 de junio a Zapatero en el Congreso. Tremendo. Junto con el Papa, veremos qué es lo que va a pasar, pero repito, esta situación incendia literalmente, y casi literalmente lo tengo que decir, la sesión de control al gobierno. Carlos Cuerpo, groggy, prácticamente aterrado, asfixiado por todo lo que le han preguntado, hasta Yone Belarra le ha tirado al cuello, parecía un boxeador dejado ahí en la lona. Increíble nivel de disociación de Carlos Cuerpo, que se ha llevado todos los golpes, pero es más, es que el incendio se ha convertido después en un simulacro. Sí, Francina Armengol había organizado para el día de hoy a las 10 de la mañana un simulacro de incendio y todos han tenido que abandonar la sesión de control. Qué coartada magnífica para cortar una sesión que amenazaba precisamente arrasar como un incendio, pero no sin sorpresas previas, porque la nota la dio Yolanda Díaz, que literalmente enloqueció ante la intervención del diputado del Partido Popular, Miguel Tellado, que la achicharró literalmente a la parrilla en la barbacoa. Sí, porque la intervención de Tellado hasta dio para hablar de chorizos a la barbacoa. Pero, ¿sabes? Lo más esperpéntico, lo más kafkiano, lo más paradójico, lo más metafórico de todo, que es ninguna de estas noticias. Es que la misma Guardia Civil ahora mismo está registrando la sede de la mismísima Guardia Civil. Sí, se están registrando a sí mismos. Mejor dicho, la UCO ha entrado en la sede de la Guardia Civil, donde está el despacho de Mercedes González, la gerente, la directora de la Guardia Civil, puesta por Pedro Sánchez y Marlaska, era la antigua secretaria general del PSOE en Madrid, la pusieron a dirigir la Guardia Civil y todo apunta a que va a ir para adelante. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Y no el cuerpo de la benemérita, sino el cuerpo que va a tener que ponerse entre pecho y espalda todo lo que se está cocinando en la barbacoa de chorizos que nos gobierna hoy mismo. Venga, vamos con el vídeo. Así es, esta es la noticia que es de ultimísima hora, no está saliendo en los periódicos todavía, lo veo, yo lo estoy recogiendo del programa de Ana Rosa Quintana. La UCO entra también en la sede de la Guardia Civil. A mí me ha informado de ello Guillermo Rocafort, que acaba de publicar un post. La UCO entra a saco en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil. Hay denuncia de que la jefa de la Fontanera Leire es la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Y también me ha llegado por Ana Vázquez Blanco del Partido Popular, la UCO registrando ahora la sede de la dirección de la Guardia Civil. Qué bochorno, el gobierno lleno de corrupción hasta la ceja, sí, la ceja, me voy a poner en grande, la ceja de Zapatero. Tremendo lo de esta mañana, lo tenemos aquí, The Objective habría, la UCO registra la sede del PSOE por indicios de financiación ilegal. Esos eran los indicios. Luego hemos sabido que podría estar relacionado con el tema de la SEPI, con el tema también de Leire Díaz, el caso Fontanería, porque quien ha mandado a la UCO a la sede de Ferraz ha sido el juez Pedraz, que también tiene el caso de los hidrocarburos. Veremos en qué queda la cosa. El debate además añadió información, la UCO registra Ferraz, también la Fundación Pablo Iglesias y otras sedes del PSOE en una investigación por financiación ilegal. Claramente se están yendo a varias sedes, es porque están buscando información concreta de movimientos, muy probablemente movimientos de capitales, y estarán precisamente recogiendo información de los terminales informáticos, de la contabilidad. Iker Jiménez también, la UCO entra en Ferraz, operativa en marcha contra una trama de financiación ilegal del PSOE, y así como se abría la sesión de control al gobierno por parte de Esther Muñoz del Partido Popular, no estando Pedro Sánchez, quien se llevaba todos los golpes era Carlos Cuerpo. De verdad, no sabe qué difícil se hace preparar las preguntas a este gobierno. No sabe lo difícil que es.
En estos momentos, a la hora en la que estamos aquí, la UCO está registrado la sede del partido que sustenta al Gobierno de España por financiación irregular. Qué difícil se hace preguntarle, señor Cuerpo, y a todos los socios y partidos y grupos parlamentarios que sustentan a este Gobierno. ¿No se les cae la cara de vergüenza de seguir tragando con tanta corrupción? ¿No se les cae la cara de vergüenza? Solo para intentar. Son capaces de tragar con toda esta corrupción, con tal de que no haya una alternativa democrática en este país y que el Partido Popular gobierne España. Señor Cuerpo, mire, yo le quiero hacer unas preguntas muy concretas. ¿Qué le parece a usted que la UCO, en el marco de una investigación judicial, esté registrando la sede de su partido? ¿Pone usted la mano en el fuego por el señor Zapatero? ¿Sí o no? ¿Qué opinión le merece esas informaciones que dicen que el señor Zapatero creó una sociedad offshore para que sus comisiones no fueran rastreadas en España? ¿Qué opinión le merece esos más de 450.000 euros que cobró el señor Zapatero por el rescate del gobierno a Plus Ultra y que ahora dice que la culpa es de Julito, que él no sabía nada, pero no dijo nada cuando cobró el dinero? ¿Tiene usted respuesta para estas preguntas, señor vicepresidente del Gobierno de España? Muchas gracias. Demoledora Esther Muñoz. La cara de Carlos Cuerpo era la cara de un boxeador noqueado, un Carlos Cuerpo totalmente disociado que tuvo que leer los papeles para dar respuesta. Lo peor de todo es que los papeles tenían las respuestas a preguntas formuladas antes de que supiesen todos de que la UCO estaba registrando Ferraz. Por tanto, las respuestas que dio Carlos Cuerpos parecían disociadas de la realidad, que no tenían en cuenta, con falta de capacidad de adaptación a la circunstancia actual y, por tanto, mostrando un ministro que se maneja bien en lo planificado, que pero es totalmente incapaz de adaptar su discurso a nuevas variables, a nuevos elementos que intervienen y que hacen que lo que tenía preparado quede directamente obsoleto. Y pareció como el vendedor de coches que estaría tratando de vender 2 o 3 modelos anteriores al último modelo cuando el cliente ha ido a pedir por el último modelo que ha fabricado la casa. Fíjate. Formar parte de un gobierno que sitúa a España en una posición de liderazgo en materia de crecimiento a nivel internacional. Que sitúa a España en una posición de liderazgo con un crecimiento que se traduce en una reducción de la desigualdad y que se traduce también en una mejora del empleo y de su calidad. Que además refuerza los derechos sociales y laborales, que protege a las familias y a las empresas, que acoge y integra a aquellos que quieren compartir un proyecto con nosotros y que, por supuesto, defiende el derecho humanitario y el derecho internacional. Merece la pena y hacerlo. Derecho humanitario, el derecho humanitario de Zapatero, que traficaba presuntamente con seres humanos, ganando dinero para liberarlos. Y no sabemos hasta qué punto incluso pasando información para que el régimen de Venezuela los metiera en la cárcel. De esto hablaré en el siguiente vídeo de hoy. Yo creo que hoy van a ir 3 vídeos, veremos, no te lo pierdas. Pero fíjate lo que dice Carlos Cuerpo. Traducido, el discurso de Carlos Cuerpo es, mientras haya progreso social, mientras España vaya bien en los papeles y en las estadísticas, robar es lícito. Robar es un problema menor mientras consigamos a los españoles darles una vida mejor. Pero es que no le están dando una vida mejor. Totalmente disociado de la realidad y prácticamente con este discurso legitimando que, ¿vale?, que se puede robar mientras se tenga la intención o se manifieste la intención de querer trabajar por el bien del país, ¿no? Que trabaja para el bien del país prácticamente cancela cualquier otro delito, hasta incluso que una persona puede asesinar a otra. Es decir, es que increíble, increíble, terrible. Y cuidado con Rufián, que fue interpelado antes de la sesión de control. Esto es lo que dijo. Acabamos de conocer que la UCO está registrando la sede del Partido Socialista. Su línea roja siempre ha sido la financiación irregular, una posible financiación irregular. Sí, que era un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas, sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones. ¿Les preocupa ahora mismo? Me parece una anomalía terrible que se registre la sede de un partido. Ahora, es cierto que en este país han pasado cosas mucho peores. Pero una cosa terrible que estén registrando la sede de un partido. Hombre, no decía lo mismo Rufián cuando la sede del partido registrada era la del Partido Popular, ¿verdad? Uy, qué doble rasero del hombre más rastrero. Tremendo, tremendo, ¿eh? Como son auténticos gusanos. Cuidado con Carlos Cuerpo, que tuvo también otro momento de ridículo asombroso, literalmente asfixiado por las preguntas. Esto es lo que dijo, lo que contestó al diputado Olano del Partido Popular. Este diálogo es absurdo, Presidenta. Doy la pregunta por contestada. Este diálogo es absurdo, Presidenta. Doy la pregunta por contestada, sí, porque la pregunta que le habían formulado era otra, pero ante la evidencia de la situación de tener a la Guardia Civil en Ferraz, le cambiaron la pregunta y entonces se quejó y dijo, bueno, esta no es la pregunta que me había formulado, por tanto, voy a contestar a la pregunta que usted me formuló, tratando de obviar la insostenible levedad del ser de la PSOE en un miércoles 27 de mayo de 2026. Doy la pregunta por contestada en el segundo turno,
totalmente falto de argumento, totalmente incapaz de hacer frente a la situación, de salir con algunas palabras, directamente tiró la toalla al suelo y dio la pelea por finalizada y obviamente por perdida. Un PSOE noqueado prácticamente en la lona, mientras la Guardia Civil había blindado incluso la sede de Ferraz, lo tenemos en estas imágenes de The Objective, había blindado la calle para precisamente poder realizar la actividad sin la presencia de curiosos o, bueno, evitar a lo mejor que algún antisistema de izquierda protestase. ¿Quién? No hay que olvidar que además, según dice hoy El Español, Zapatero tenía 2 terminales conectados con la sede del PSOE con la que compartía información. Y esto es tremendamente grave porque hace que, o puede convertir a persona del PSOE o al mismo PSOE, al mismo partido, en cómplice de toda la organización presuntamente criminal que había montado para enriquecerse. Esto es lo que dice el Español. La UDEF ha descubierto que la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero utilizaba la infraestructura tecnológica del PSOE para trabajar, almacenar documentos y compartir información. Durante el registro de su despacho, los agentes localizaron varias cuentas corporativas del partido, conexiones remotas seguras con Ferraz y una carpeta compartida llamada Portal Corporativo PSOE. Según la investigación, los ordenadores de la oficina del expresidente estaban conectados mediante VPN a la red interna del PSOE. Ese sistema permitía acceder desde fuera a servidores, archivos y recursos corporativos como si los usuarios estuvieran físicamente dentro de la sede socialista. La policía también detectó conexiones al sistema OneDrive del PSOE, utilizado para guardar y sincronizar documentos en la nube. Eso permitía compartir archivos entre miembros del PSOE y José Luis Rodríguez Zapatero y rastrear quién lo creó, quién lo modificó y quién entró en cada documento. Además, los agentes copiaron el contenido de varias cuentas de correo vinculadas a las secretarias de José Luis Rodríguez Zapatero, incluyendo esas direcciones corporativas del PSOE y un correo privado desde el que, según la UDEF, se realizaron gestiones relacionadas con facturas investigadas. Ahora, la investigación tratará de determinar qué documentos se compartieron y si alguno guarda relación con la presunta trama corrupta. Lea la exclusiva en El Español. Interesantísimo esto. ¿Qué documentos se compartieron? Pero Calabrés, del Español, no dice una cosa más interesante desde mi punto de vista. ¿Quiénes compartían esas carpetas con Zapatero? ¿Quiénes son las personas? Porque ya sabes que un documento compartido normalmente te da los correos electrónicos de la persona que pueden entrar a ese documento, a esa carpeta. ¿Con quiénes compartía información Zapatero? Tal vez sea más interesante que saber qué es lo que compartía. No sé, te lo dejo allí. Pero volvemos al Congreso porque hasta Yone Belarra tomó parte en esta berrea que presidió el incendio y la barbacoa de Tellado, fíjate. Está el país incendiado, vicepresidente. Y eso es porque ustedes no hacen nada. Yo, vicepresidente, quiero que hoy se pregunte, de verdad, imagínese cómo se siente una persona progresista, cómo de decepcionada, cómo de triste, cuando ve que hasta Zapatero ha podido meter la mano en la caja, cuando ve que la UCO entra en Ferraz, en la enorme decepción que han provocado ustedes. Y yo quiero mandarle un mensaje a toda esa gente viniendo de una generación que le hizo el 15M a Zapatero. Y es que sabemos perfectamente que si delegamos en ustedes la consecución de derechos, no va a ser posible. Si la gente quiere vivienda, si la gente quiere sanidad pública, si la gente quiere educación pública, vamos a tener que volver a hacer política en primera persona. Porque si la política la hacen ustedes, ya sabemos lo que hay. Rearme y ahora también corrupción. Muchas Rearme y también corrupción. Lo decía Yone Belarra, el país está incendiado, que vivimos la primavera más caliente de la historia del sanchismo y para incendio vino Miguel Tellado a aprovechar el fuego para montar una barbacoa de chorizos. Fíjate. Señores del Partido Socialista, en unos minutos van ustedes a escuchar unas sirenas. No se inquieten. No es la Policía Nacional, no es la Guardia Civil, son los bomberos. La señora Armengol ha tenido la brillante idea de organizar un simulacro de incendio, ni más ni menos. No se inquieten, no es la UCO está en Ferraz. Vaya metáfora, un simulacro de incendios. Vaya metáfora de la situación política de nuestro país. Han incendiado ustedes la política española. Han convertido ustedes el Congreso en una auténtica barbacoa porque hay que ver qué cantidad de chorizos se mueven en el Gobierno de España y en su partido. Mire, señora Díaz, José Luis Rodríguez Zapatero, primer presidente del Gobierno de España, imputado por 3 delitos de corrupción. Imputado por tráfico de influencias, por utilizar decisiones de un Consejo de Ministros en el que usted se sentaba en beneficio propio. El 1% de 53 millones de euros. Presunto traficante de influencias, de oro, de petróleo y ahora parece ser que también de joyas. Este gobierno está de corrupción hasta las cejas. Está de corrupción hasta la ceja. Zapatero, su ídolo, se ha convertido en un vulgar ladrón de joyería. Eso es lo que dicen los autos que hemos leído durante toda esta semana. La izquierda quiso presentarnos a Zapatero como Bambi,
ese tierno personaje de Disney. Pero la realidad es que hoy ya sabemos que Zapatero era lo más parecido a Jack Sparrow, el protagonista de Piratas del Caribe. Esa es la realidad. Y Ferraz era la perla negra. Hoy está registrándolo la UCO. Son ustedes un meme, un auténtico meme. Tremendo, tremendo Miguel Tellado, ¿eh? La barbacoa de chorizo, los chorizos están en el gobierno está de corrupción hasta la ceja, sí, la ceja de Zapatero. Es que ha sido brillante la intervención de Miguel Tellado hasta el punto que Francina Armengol, la pillaron riéndose, fíjate, aquí, ¿eh? La situación política de nuestro país. Han incendiado ustedes la política española. Han incendiado ustedes la política española el día en el que Armengol se monta un simulacro de incendio en el Congreso de los Diputados. Es metafórico, es increíble. Pero bueno, este simulacro no ha impedido que antes, precisamente en respuesta a Miguel Tellado, Yolanda Díaz se volviera literalmente loca. Fíjate. Muchas gracias, señor Tellado. Señora vicepresidenta segunda, cuando quiera. Señor Tellado, usted ha venido a la política española, ¿sabe a qué? A ser el Vito Quiles del Partido Popular. El Vito Quiles del Partido Popular. Le voy a decir algo, señor Tellado. Su pregunta no cumple con el artículo 188 de esta Cámara. No cumple. Pero igualmente, señor Tellado, yo le voy a contestar. ¿Y sabe cuál es mi límite, señor Tellado? Mi límite es usted y sus políticas. Mi límite es contra ustedes, los que votan en contra de la reforma laboral, los que votan en contra de 12 millones de trabajadores y trabajadoras a los que le han impedido reducir la jornada laboral, los que votan en contra de la revalorización de las pensiones, los que votan en contra, como usted, que son unos desalmados, de la prórroga del arrendamiento en nuestro país, que no sé cómo nos sienten vergüenza. Y señor Tellado, ustedes, no nosotros, ustedes votando en contra de la ley que permitiría una agencia de prevención de la corrupción, usted votó en contra. Esa es su preocupación por la corrupción en nuestro país, señor Tellado. Y le voy a decir algo, señor Tellado, le voy a decir algo. A mí no me gusta nada lo que estoy viendo en la política española. Nada, señor Tellado. ¿Vale? No me gusta nada lo que estoy viendo en la política española, cuando la respuesta de Yolanda Díaz se podría resumir en: aquí se permite robar lo que haga falta a todo Kiski mientras no gobiernen ustedes. Tremenda la respuesta que ha dado, por lo menos la lectura entre líneas que podemos traer de Yolanda Díaz, que ha literalmente enloquecido, fíjate, con los dedos ahí. Le voy a decir una cosa. Alucinante, fíjate las caras de la gente. Está Esther Muñoz riéndose, partiéndose el culo, conteniéndose. Núñez Feijóo, la cara de Tellado. Brutal. Bueno, el broche de oro lo ha puesto desde mi punto de vista Pepa Millán, que ha hecho una intervención brillante diciendo esto. Más se podrá decir que usted lo que hace es dirigir la economía de un país, porque a usted le han puesto ahí para blanquear el desastre del gobierno, para cuidar de la economía de personas como Zapatero y otros como él, pero no de los españoles. Así que por eso la dimisión para este gobierno sería una salida demasiado digna. Nosotros vamos a trabajar para echarles, y no solamente para eso, sino para que también respondan políticamente y penalmente por todo el daño que están haciendo a los españoles. Más se podrá respondan política y penalmente por todo el daño que están haciendo a los españoles. Era una intervención de Pepa Millán contra Carlos Cuerpo, un Carlos Cuerpo prácticamente asfixiado, un Carlos Cuerpo que ha sido puesto ahí efectivamente para proteger las cuentas del PSOE, que ni siquiera es el gobierno, desde el gobierno, proteger al partido, aunque no es un hombre del partido, no es un hombre con historia, ¿no?, de militancia dentro del PSOE, pero se ha vendido a los intereses de Pedro Sánchez, y vendiéndose a los intereses de Pedro Sánchez ha prácticamente liquidado toda su reputación, convirtiéndose prácticamente en un paria, convirtiéndose en el muñeco de paja al que había que darle hoy todos los golpes, todos los puñetazos, que se los ha llevado, y después, siendo hombre de paja, bueno, quedándose achicharrado literalmente en el simulacro de incendio que organizó Francina Armengol para ocultar la barbacoa de chorizos que componen el gobierno de España. Este es mi análisis, esta es la crónica de hoy. No tenemos realmente mucho análisis psicológico, pero de vez en cuando tenemos también que disfrutar con la cosa que sucede y simplemente alinear, ¿no?, las noticias y entretenernos un poquito. No te pierdas el siguiente vídeo, donde voy a hablar del presunto tráfico de seres humanos que pudo poner en marcha Zapatero para enriquecerse. ¿Tráfico de seres humanos? Sí. Los presos políticos de Venezuela. Pero esto lo tendremos en otro capítulo. Así que dale me gusta a este vídeo, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir las notificaciones, porque así en el momento en el que lo publique te llegará, y ahí nos veremos. Con esto es todo. Chao.